Listo. Estamos grabando para todos aquellos que de repente no se pueden conectar, por lo que ya se ha comentado. Y les decía, vamos a comenzar la tercera unidad. En esta sesión vamos a ver acerca del diseño de la investigación. ¿Ok? En el diseño de la investigación, lo que ustedes como investigadores van a definir o van a colocar dentro de sus proyectos va a ser en base a lo que ustedes esperan encontrar, ¿no? En base a sus objetivos, en base a sus variables y la hipótesis que han estado redactando previamente, van a escoger un, una forma de desarrollar o llevar a cabo la investigación. Todo lo que estuvo antes de lo que es la parte metodológica es netamente teoría, ¿no? Es teoría de fuentes diversas, ¿no? De los antecedentes, o sea, de otros artículos, de libros, de publicaciones de revistas, etcétera. Todo es teórico prácticamente. En la parte metodológica ya comienza a crecer un poco más la investigación. Ya no queda solamente con teoría, sino ya va comenzando a aparecer los indicios de cómo es que se va a llevar a cabo una nueva investigación, ¿no? La que ustedes van a realizar. Entonces, toda la información que han tenido antes, que han estado revisando, de alguna forma debería facilitarles en este momento la elección del diseño que ustedes van a elaborar. Porque en los antecedentes que ustedes ya vieron, otros investigadores han usado diversas formas. Algunos de repente hicieron observaciones en un momento dado, de repente hicieron seguimientos a través del tiempo, o tal vez recolectaron información de historias, o de repente hicieron entrevistas a personas, a pacientes. Entonces, toda la información que ustedes han ido viendo antes son ejemplos, ¿no? De ahí viene su nombre, antecedentes, que pueden utilizarlo como referencia para hacer algo muy parecido, o de repente ustedes, después de que han observado y analizado todo lo que otros investigadores ya han realizado, pueden optar por usar un nuevo método. Pueden de repente cambiar la forma como se recolectan los datos. Entonces, en base a sus títulos que tienen, en base a sus variables, al problema general, el problema es los problemas específicos y el objetivo de su investigación, junto con la información que ya tienen de todo su marco teórico, van a escoger el diseño que les parezca más adecuado para lograr encontrar la respuesta a la hipótesis que han presentado en un momento previo. Ahora, es posible que en este momento, ¿no? Cuando van a comenzar a hacer el marco metodológico o el diseño metodológico, de repente cambien un poco sus hipótesis. De repente, eh, la hipótesis de repente puede ser un poco más amplia, puede ser de repente un poco más específica, puede variar. No va a cambiar todo, pero sí puede haber pequeñas variaciones. Dentro de lo que son los tipos de diseños de investigación, claramente vamos a distinguir dos tipos, ¿ok? Vamos a tener los diseños de tipo experimental y los diseños tipo no experimental. En esta sesión vamos a ver más lo que son los diseños no experimentales y un poquito sobre los diseños que sí son experimentales. Dentro de estos diseños experimentales vamos a tener tres tipos, ¿ok? En sí, la diferencia es más que nada en la forma como se desarrolla el experimento. Un experimento que cumple, que va a cumplir con todo lo que pide la parte del método,
O sea, una muestra aleatoria, un estudio previo, un estudio posterior, un ambiente en el cual todos los parámetros los controla el investigador, ese va a ser un experimental puro. A veces, los diseños experimentales no llegan a tener todas estas cualidades. A veces no se llega a tener una muestra completamente aleatorizada. A veces, de repente, las muestras, ya sea porque faltan individuos o porque el tiempo de repente no es suficiente o porque la información no es totalmente completa, se comienzan a omitir partes. Entonces, ya no se llega a un estudio experimental puro y caemos en lo que son, o no caemos, sino realizamos lo que son estudios cuasi experimentales. Y algunas veces hay intervención del investigador, pero no es que haya muchos controles sobre la intervención que uno va a realizar y se llega a realizar un estudio preexperimental. En el otro lado, en el otro brazo, cuando vemos los diseños no experimentales, lo que los divide es la forma en la que se recolectan los datos. Si lo hago en un solo momento, vamos a tenerlos de tipo transaccional, y si lo hago de repente en dos o más momentos del individuo, vamos a tener los estudios longitudinales. ¿Okay? Entonces, tenemos los diseños experimentales. Cuando hablamos de diseños experimentales, aquí lo que va a marcar la diferencia es lo que está de color rojo, que marcó en color rojo, que es la manipulación deliberada. Acá el investigador ya tiene un problema planteado, tiene un objetivo y una hipótesis, ¿no?, que va a buscar a demostrar. Entonces, el investigador deliberadamente, porque esa es la intención del experimento, es algo deliberado, comienza a hacer una manipulación de una de las variables, o de repente dos o tres de las variables, dependiendo de qué trata el experimento. El investigador aplica una manipulación, lo que le podríamos llamar una intervención, que puede ser de repente asignar un medicamento, puede ser de repente aplicar un tipo de enseñanza a un grupo y al otro no. Entonces, el investigador manipula una o más variables. Esa variable que manipula la vamos a denominar variable independiente. ¿Ok? Cuando hablamos de diseños experimentales, las variables van a tener un nombre más completo. La variable que uno manipula es la variable independiente, que se podría decir que es como la causa. ¿Y qué logro con esta manipulación? Pues yo tengo una hipótesis que quiero demostrar al respecto de algo que he afectado o he intervenido sobre una variable. Entonces, lo que voy a buscar es ver qué consecuencias hay después de que yo he realizado esa manipulación. Y esta respuesta o esta consecuencia la voy a observar en otra variable. Esa variable va a ser la variable dependiente. Ahí yo voy a observar los diversos efectos, ¿no?, que suceden a consecuencia de mi manipulación deliberada de forma controlada. Todo esto está en un escenario controlado, porque voy a, de alguna forma, tener que incluir y excluir ciertos aspectos, ¿no? De repente, si deseo estudiar niños que tengan, no lo sé, puede ser, digamos, diabetes tipo 1, voy a escoger niños que tengan esa enfermedad, que no tengan ninguna otra, y de repente sobre ellos aplicaré un tipo de nutrición nueva versus una nutrición clásica, ¿no? Cumpliendo los principios de beneficencia y no maleficencia, se podría hacer una investigación y observar qué sucede, ¿no? De repente una nutrición nueva es mucho mejor porque hay mejores nutrientes, son mejor asimilados, ¿no?, y planteo una hipótesis. Entonces,
Todo aquello en lo que el investigador va a manipular una variable para observar consecuencias de otra variable en un mismo grupo de personas bajo un espacio controlado, vamos a entrar en los que son los diseños experimentales. Cuando no se cumplen las medidas de control adecuado, probablemente vamos a caer en un diseño cuasi experimental o incluso pre-experimental. ¿Ok? Espero que quede claro. Cuando hablamos de experimentales, es manipulación deliberada. El investigador interviene, le da el medicamento, le da la capacitación, le da de repente la pastilla, o afecta en algo para observar luego las consecuencias. Dentro de estos diseños experimentales, lo principal que se debe cumplir viene a ser lo siguiente. Primero, la selección. La selección de los sujetos sobre los cuales se trabaja no puede ser una selección en la que yo escojo, ¿no? De repente quiero escoger todos los niños o todos los jóvenes de un aula. No, no sucede así. La selección, para que se considere un diseño experimental, tiene que ser aleatoria, para que después podamos hacer una inferencia estadística de los resultados que vamos a encontrar. Entonces, tiene que ser una asignación al azar o una selección aleatoria. Hay varias formas y métodos para lograr esto. Entonces, eso lo vamos a ver en otra sesión, lo que es la selección de la muestra. Luego, el investigador tiene que tener datos previos sobre cuál es la realidad o el momento antes de que uno intervenga. Antes de que uno inicie el experimento, uno tiene que tener información previa, ¿no? Entonces hay una medición previa. Luego que ya tengo estos valores, tengo una selección aleatorizada, una muestra aleatoria, conozco sus características, procedo a realizar el experimento, ¿no? Aplicación de algún estímulo, un medicamento, una intervención de repente psicológica, algo en lo cual yo intervengo y luego observo los resultados de esta intervención. Esta intervención puede ser una sola vez, puede ser varias veces, puede ser a lo largo del tiempo, etc. El investigador va a definir cómo, en cuánto tiempo desea encontrar, en base a la información previa que ya tiene, ¿no? Vuelve a medir, buscando los resultados, los efectos o las consecuencias de la intervención que ha hecho y se obtienen resultados. Este es en base a un estudio experimental. Como les decía, si comenzamos de repente a no cumplir, ya sea con la asignación o con la medición previa o la administración del estímulo también no se hace de forma correcta, ¿no? De repente ahí hay algún tipo de sesgo, vamos a salir de lo que es un diseño experimental puro y vamos a de repente bajar un poco a un cuasi experimental o a un pre-experimental. Ahora, el otro brazo, el otro tipo de diseños, vamos a tener los no experimentales. En sí, no es que sean peores, no es que sean mejores tampoco, solo son diferentes. Es otra forma de obtener información. ¿Ok? Lo principal, y se habrán dado cuenta, tiene que ver con la manipulación de las variables. En este caso, en los diseños no experimentales, lo que se hace es observar. No intervenimos de ninguna manera. Porque si el investigador comienza a intervenir, ya comienza a entrar al campo de los experimentales, ¿no? Un cuasi experimental podría ser. En estos casos, en los no experimentales, lo que se hace es observar. Se recolecta información de lo que sucede en la realidad. Entonces, lo que van a hacer es observar. Observar no es solamente mirar, ¿no? Observar es de alguna forma recopilar a través de los diversos sentidos, especialmente usando el conocimiento, vamos a ver
¿no? Identificar, vamos a medir qué es lo que está sucediendo con una variable, ¿no? O de repente un fenómeno. ¿Qué es lo que pasa? Lo vamos a recolectar. Para eso vamos a utilizar de repente cuestionarios, de repente algún equipo de ingeniería, algún software, algo vamos a utilizar para tratar de identificar lo que podría estar sucediendo a una variable y vamos a explicar este fenómeno o tratar de explicarlo, estos fenómenos. Entonces, no intervengo como investigador, no manipulo nada, no agrego nada. Lo que hago es observar lo que sucede. Dentro de estos diseños no experimentales, vamos a tener una división en dos, de acuerdo al momento en el que voy a recolectar esta información para dar la explicación de lo que observo. Vamos a tener los diseños transeccionales y los diseños longitudinales. Ambos son no experimentales. En el transeccional, como su nombre prácticamente lo dice, no es algo que atraviesa, algo que es puntual, es algo que se recopila en un momento único de cada muestra de análisis. Digamos, yo planteo en mi investigación o en mi proyecto de tesis que voy a recolectar información de las historias clínicas. Esta recolección de la información la voy a realizar en un momento dado. Puede ser que en un día no acabe la recolección y de repente lo haga en 2 días, pero va a seguir siendo la información de la historia que ya está escrita, que ya fue de alguna forma redactada en un momento dado. A veces hay esta confusión, ¿no? Cuando uno de repente recopila varias veces, pero en sí no es que recopilan en varios momentos de la vida del individuo, sino se recopilan en un solo momento. Puede ser en un solo momento en el pasado, puede ser en un solo momento en el presente, ¿no? O de repente, después de que he planteado que en las diversas personas que se atienden en un establecimiento, yo establezco, ¿no? Al fin de año recopilar los datos y también se puede hacer, ¿no? Pero es una sola vez. El otro caso, en los longitudinales, lo que se realiza es recolectar información, pero en varios puntos. Por eso viene su nombre, longitudinal, porque sobre la misma unidad de análisis, de repente sobre el mismo paciente, voy a recolectar datos en un momento A, que puede ser de repente a inicios del año, volveré a recolectar datos en un segundo momento, de repente a mediados de año, por julio, ¿no? Si ya tengo por lo menos 2 puntos de recolección de datos, ya estoy hablando de longitudinal. Puedo tener más puntos de recolección de datos, ¿no? De repente puede ser una tercera recopilación de datos en octubre y una cuarta recolección de datos de repente en diciembre. Y luego describo cómo se comporta una determinada variable a lo largo de todo el año. Ahí estamos hablando de los estudios longitudinales, porque lo que se ha hecho es recopilar los datos de la misma persona, del mismo individuo, de la misma historia, en diversos momentos del tiempo, ¿no? Un momento A, un momento B, y puede ser C, D, lo que ustedes deseen. Pero ya es 2 o más. Ahora, si seguimos viendo dentro de los estudios transeccionales, vamos a tener estos 3 tipos de estudios. Vamos a tener los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales. Los 2 primeros generalmente se usan cuando son fenómenos o son variables que
recién están apareciendo, ¿no? Que recién se está generando información. Especialmente los de tipo exploratorio, generalmente se va a hacer estas investigaciones cuando es algo nuevo que comienza a aparecer. Por ejemplo, hace unos años hemos tenido lo que ha sido la pandemia por el COVID. En ese momento, cuando apareció la pandemia por COVID, aparecieron bastantes estudios exploratorios, porque no se sabía prácticamente nada, no se sabía qué medicamento dar, no se sabía cómo, cómo era que era la fisiología de respuesta del sistema inmune, no se sabía nada prácticamente, todo era nuevo. Entonces hubo varios estudios exploratorios sobre tratamientos, sobre observación, ¿no? La gente observaba. En Italia les daban de repente algún tipo de medicamento y en Estados Unidos les daban otro y no se sabía exactamente qué sucedía. Entonces, cuando no se conoce, no hay mucha información, se lanzan los estudios exploratorios. Se comienza a describir lo que se encuentra, lo que se ve. Generalmente no tenemos mucha información, los antecedentes son muy pocos, las bases teóricas son muy pobres, hay poca información. Entonces, cuando esa es la situación, estamos hablando de los estudios de tipo exploratorio. Ahora, cuando comienza a haber más información, comienza a desarrollarse más conocimiento, ya podemos hablar de los estudios descriptivos. En estos estudios descriptivos, lo que el investigador hace es, usualmente, describe una variable. Una variable X cualquiera comienza a describir sus características, ¿no? Realmente los mismos estudios tienen esos nombres, ¿no? Como características de una determinada enfermedad o factores de una determinada enfermedad. O incluso a veces son como prevalencia de la enfermedad X o incidencia de la enfermedad X o mortalidad o de repente morbimortalidad, ¿no? Es algo puntual, algo que se usa bastante en la parte epidemiológica, ¿no? Porque se describe los diversos fenómenos que acontecen a una determinada enfermedad. Igual, en ninguno de estos hay manipulación del investigador. Lo que uno hace es observar. En los descriptivos se suele utilizar una variable, ¿no? Una enfermedad de repente. Y sobre esta enfermedad o esta variable comienzo a ver todo lo que la rodea, ¿no? Veo de repente el género, veo de repente las profesiones, veo de repente los medicamentos que toma, etcétera. No entablo ningún tipo de análisis más allá de lo que es la descripción. Y cuando voy a obtener resultados de estos estudios descriptivos, usualmente, en la gran mayoría de los casos, van a salir en porcentajes. Algo así como el 20% de la población era mujer, o el 50% de la población viene de un estrato socioeconómico tipo B, o de repente el 50% de la población era profesional. Ese tipo de datos. ¿Ok? Esos son datos netamente descriptivos. Ahora, si seguimos avanzando un poco en la complejidad, vamos a tener los estudios de tipo correlacional. En estos casos, ya el investigador tiene dos o más variables. Y lo que busco va a ser ver cómo se comporta una variable frente a otra. No es lo mismo que el estudio experimental, ¿no? Que se parece un poco, pero la diferencia es que en estos casos yo voy a observar algo que ya sucede en la naturaleza o ya sucede en un establecimiento. El investigador, yo siendo el investigador, no voy a agregar, no voy a quitar nada, voy a observar lo que ya sucede. Y en base a esta observación voy a utilizar
herramientas de análisis matemático, estadístico, y podré determinar si una variable A se correlaciona con una variable B. Por ejemplo, podría de repente analizar en un lugar donde se practique ejercicio versus otro lugar donde se practique ejercicio también, pero tengan de repente una cafetería con comida saludable. Yo no voy a intervenir en nada. La situación ya existe en la realidad. Yo lo que voy a hacer es recopilar datos. Voy al lugar A, recopilo los datos, de repente usaré peso, talla, índice de masa corporal, y luego iré al otro lugar que tiene la cafetería saludable y recopilaré la misma información. Entonces, yo no intervengo, solo observo y recopilo datos. Tengo las variables que están ahí, va a haber una variable A y una variable B. No hay una relación de dependencia exactamente, sino correlación. Y comienzo a establecer estos resultados, ¿no? Mi hipótesis dirá de repente que en un lugar donde se hace ejercicio y hay buena alimentación saludable, el índice de masa corporal está dentro de los rangos más normales, o de repente no hay obesidad, ¿no? Y veré con pruebas matemáticas qué tanto se cumple lo que yo pienso, ¿no? Tal vez es estadísticamente significativo o tal vez no, ¿no? Tal vez no haya diferencia. Entonces, varios de los trabajos que se están presentando, por no decir la mayoría, se están planteando bajo este diseño, ¿no? Un diseño correlacional. Porque tienen sus dos variables, no van a hacer intervención, y más adelante, como se va a ver en tesis 2, van a conocer las herramientas matemático-estadísticas que se usa para ver si lo que se encuentra o lo que se pretende encontrar es significativo o no, para entablar que hay o no hay una correlación entre mis variables que estoy analizando. Ahora, en los estudios longitudinales, ya les comentaba, recopilo datos en por lo menos dos o más momentos de la vida de la unidad de análisis, ¿no? Que pueden ser de repente pacientes, pueden ser alumnos, pueden ser docentes, puede ser lo que ustedes deseen que sea su unidad de análisis. En estos casos vamos a tener tres tipos diferentes. Cuando hablamos de dos muestras diferentes, vamos a hablar de lo que son tendencias. ¿Y cómo puede ser? De repente voy a dos colegios diferentes y hago la misma pregunta sobre una variable. No lo sé, puede ser conocimientos de ideología, no lo sé, de género, en el colegio A y en el colegio B, ¿no? Y comienzo luego a hacer comparaciones. O puede ser que de repente algo parecido al anterior, pero aparte hago un subgrupo, ¿no? De repente la misma pregunta, pero en alumnos de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, etc. Comienzo a ver cómo se va desarrollando los resultados en estas subpoblaciones de estas muestras diferentes. O de repente puedo hacer a manera de panel. En este caso, comienzo a ver cómo se va comportando a lo largo del tiempo, ¿no? De repente, realmente, por ejemplo, casos de elecciones, ¿no? Intención de voto. Puedo ver, de repente, para las elecciones del 2026, actualmente un grupo, una población específica, selecciono una muestra y a esas personas les pregunto, ¿no? ¿Por quién van a votar? Luego, a esas mismas personas que son la misma muestra, vuelvo a preguntar después de 6 meses. Luego, después de 6 meses, vuelvo a preguntar a esas mismas personas. Entonces, a ese mismo grupo, ese panel,
voy a recolectar datos varias veces, ¿no? Ahí vamos a tener lo que son un estudio de panel. Ahora, si no es eso, puede ser de repente igual, conocimientos. Un grupo de docentes, de repente puedo aplicar algún tipo de seguimiento en base a conceptos sobre o actitudes o percepciones que ellos puedan tener sobre algún aspecto de la realidad, ¿no? Y puedo hacer la misma pregunta en varios momentos. De repente, cuando comienzan las clases, cuando están en época de exámenes y cuando de repente están ya pasando las notas para terminar el curso, ¿no? Y puedo ver cómo va variando una variable en tres momentos dados, ¿no? Listo. En sí, con eso estamos comenzando esta tercera unidad y vamos a estar viendo lo que sería más importante es la parte de muestreo, la muestra, selección y determinación del tamaño de muestra y la herramienta para recolectar datos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?